40 de Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un programa producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de pandemia, de problemas, de populismos, de populistas en las Américas. Antes de saludar a nuestros invitados, quiero ir a Washington unos minutos para saludar al doctor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Doctor Vivanco, gracias por acompañarnos. Quiero que hablemos unos minutos, ya que ustedes están preparando su informe anual sobre derechos humanos, libertades y Estado de Derecho en las Américas. Quiero preguntarle cuáles son los casos más críticos o los países en situación más crítica para los derechos humanos, el Estado de Derecho y el clima de libertades en las Américas. A ver, si por Américas también entendemos que hace parte de ese concepto, de esta región, los Estados Unidos, por primera vez creo que también deberíamos incorporar entre nuestras principales preocupaciones la trayectoria, el récord de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de las libertades públicas en los Estados Unidos. Obviamente que todo esto es relativo porque hay circunstancias extremas donde se cometen violaciones a los derechos humanos como parte de una política de Estado, como parte de una política oficial, y las violaciones tiene un carácter sistemático y también generalizado, como es el caso de Venezuela, que es probablemente el caso más extremo. No solo por las violaciones que se producen, sino también por estar enfrentada Venezuela desde hace ya varios años a una emergencia humanitaria de gran calibre, que es precisamente lo que explica el éxodo masivo de venezolanos al resto de América Latina, fundamentalmente a Colombia, pero también a Ecuador. Hay un número cercano al 1.000.000 de personas que están exiliadas hoy día o refugiadas en Ecuador, el resto entre Perú, Chile, Argentina y Brasil. Y esos que han huido del país, han huido por unas circunstancias realmente dramáticas de carencias en materia de alimentación y medicinas, pero también por la inseguridad del país, por las masivas violaciones a los derechos humanos, los índices de corrupción, el colapso del sistema económico y la concentración de poder hoy día en manos de un dictador como es Maduro. Venezuela no es el único caso, también obviamente hay que mencionar el caso de Nicaragua, que a una escala distinta sigue el mismo rumbo de Venezuela. Y por cierto, la dictadura más antigua, militar, la dictadura militar más antigua de América Latina, que ya lleva más de 6 décadas, me refiero concretamente al caso de Cuba, donde no existe el más mínimo espacio para el ejercicio de las libertades públicas desde hace ya muchas décadas, y la persecución es sistemática contra cualquiera que se atreva a desafiar los intereses del régimen. Aparte de estos 3 casos, por supuesto que también hay unas condiciones muy graves para el ejercicio de los derechos humanos en Centroamérica. Estoy pensando especialmente en Honduras, pero también en El Salvador, en Guatemala. Ya mencionamos el caso de Nicaragua. México tiene un récord deplorable desde hace ya a lo menos unos 15 años de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos fundamentales. México tiene, de acuerdo a cifras oficiales, más de 73.000 personas, repito, desaparecidas, cuyo paradero se ignora. Y el ámbito o el marco de ejercicio de la justicia es tan limitado que la regla general en México frente a estos casos de desapariciones, ejecuciones, torturas, por parte tanto de carteles de la droga como agentes del Estado, es el margen, como digo, de impunidad es prácticamente total. México no mejora,
Al contrario, creemos que las condiciones se mantienen e incluso hay signos de aún mayor deterioro. Brasil, en Sudamérica, eso es otro caso de una extrema gravedad por las masivas violaciones que se dan en el ámbito de lo que es la lucha contra el delito. Innumerables casos de abusos policiales, de brutalidad policial, específicamente en Río de Janeiro. La policía en ese estado, en el estado de Río de Janeiro, mata más personas al año en supuestos enfrentamientos con delincuentes, mata más personas en un año de las que mueren como promedio en todos los Estados Unidos, también en supuestos enfrentamientos entre delincuentes y Estados Unidos. Estamos comparando la realidad de un estado de 22, 23 millones de personas, como es Río de Janeiro, con un país de 330 millones de personas. Hago esa comparación simplemente para tener unos parámetros. Creo que en general se han registrado deterioros, retrocesos, y partí por hacer referencia a los Estados Unidos porque lo cierto es que el récord de la administración Trump, que es la que sale del poder después de 4 años y ha sido derrotada en las urnas, es el récord de un gobierno que se niega a aceptar y a respetar las reglas del juego democrático, del juego electoral, que está dispuesta a debilitar esas reglas nada menos, simplemente porque le fue mal en la elección presidencial. El trato que se le da a cualquiera que no coincide, no es incondicional del gobierno de Trump, y en particular la sociedad civil, y específicamente me refiero a los medios de comunicación. El rol que cumplen los medios de comunicación históricamente en los Estados Unidos se ha visto como un blanco de ataque permanente por parte del gobierno de Trump, que felizmente deja de estar a cargo del poder en los Estados Unidos a partir de febrero próximo. Doctor Vivanco, muchas gracias. Pues efectivamente, por todo lo que usted menciona, hemos incluido también en nuestro programa Estados Unidos, hablando de las Américas, porque sí se ha visto pues un deterioro justamente por todas las razones que usted ha explicado. Quisiera preguntarle rápidamente, antes de pasar a la segunda pregunta, si en ese panorama preocupante de Estado de Derecho y de derechos humanos, ¿usted incluiría a Colombia o considera que no alcanza a estar en una situación tan preocupante? Fue un error no destacar la situación en Colombia. Colombia, como sabemos, ha estado expuesto a un conflicto armado muy violento durante muchas décadas, con altas cifras de masacres, desapariciones, ejecuciones, torturas, reclutamiento de menores, el uso de minas antipersonales, en fin, desplazamientos. La población desplazada de Colombia es una de las más grandes del mundo. Un conflicto donde han tenido responsabilidades tanto guerrillas de izquierda como la FARC y el ELN, al igual que agentes del Estado, soldados y oficiales del ejército colombiano, en algunos casos también la policía se ha visto involucrada, por supuesto también grupos paramilitares y carteles de la droga. Todo ese cuadro de graves y masivas violaciones a los derechos humanos de algún modo disminuyó este cuadro tan dramático. Las cifras así lo demuestran a partir de la firma de los acuerdos de paz hace unos 4 años. Con esa firma y con lo que fue la desmovilización de la FARC, la entrega de armas de la FARC, el sometimiento a unos sistemas de control de la FARC a raíz de los acuerdos firmados en La Habana, ha ayudado a reducir un número importante
significativo de estas violaciones históricas a los derechos fundamentales de los colombianos. Desgraciadamente, hay enormes vacíos que se han producido con la ausencia de la FARC de ciertos territorios que no han sido esos vacíos llenados por el Estado colombiano y en algunos casos ni siquiera por la fuerza pública de Colombia, de forma tal que quienes han ido llenando esos espacios han sido también grupos irregulares armados, otros grupos que han ido suplantando a la FARC, el ELN, por ejemplo, grupos vinculados al narcotráfico, grupos vinculados a los paramilitares históricos y también, por cierto, agentes del Estado que se enfrentan a estos grupos o también cometen abusos contra la población civil. Las cifras de Colombia han empezado a subir, las de violaciones a derechos humanos y especialmente la de los líderes sociales o defensores de derechos fundamentales que son blanco de ataque por parte de mafias, de grupos irregulares que operan en distintas zonas, mafiosos que se oponen a la sustitución de cultivos o mafiosos que se oponen a la restitución de tierras o simplemente a la defensa de los derechos básicos. Nosotros hemos hecho varios estudios en Colombia, en distintas regiones de Colombia, regiones que son fronterizas con Venezuela, como por ejemplo Catatumbo o Arauca, y hemos podido demostrar los grados de indefensión en los que se encuentra la población civil a merced de estos grupos irregulares y también en muchos casos con la protección de estos grupos de las fuerzas bolivarianas de Venezuela, porque cruzan fácilmente hacia territorio venezolano y allí en muchos casos reciben la acogida y la protección por parte de esas fuerzas militares de Maduro. Doctor Vivanco, gracias. Quiero preguntarle cómo han degradado la calidad democrática e institucional en estos años los populismos y los populistas de las Américas. El populismo, este fenómeno llamado populismo, que es en esencia un liderazgo que asumen demagogos profesionales que se aprovechan especialmente de las redes sociales para establecer un contacto, una comunicación directa con los sectores que lo apoyan, sin mayor filtro, donde la información o incluso ni siquiera la información, la propaganda que distribuyen no es objeto de un chequeo profesional por parte de un medio de comunicación, sino que son slogans, son frases y esencialmente comunicación de propaganda que mienten, que distorsionan los hechos, que manipulan los hechos, que gobiernan, estos líderes populistas gobiernan sobre la base de la confrontación permanente, como si estuvieran siempre en campaña, y intentan concentrar en sus manos el poder y eliminar los mecanismos de control. Uno de los principales enemigos de los populistas son los medios de comunicación independientes, son los periodistas, aquellos que ejercen el periodismo, que intentan verificar los hechos, contrastar la información con información que ha sido debidamente verificada, que ha sido debidamente examinada. El trabajo de la sociedad civil es obviamente un trabajo que no recibe el beneplácito de estos líderes, al contrario. Son líderes que intentan también directa o indirectamente influir en las decisiones del Poder Judicial, concentrar el poder, terminar con la independencia judicial, copando a las instituciones de control,
el daño que se le ha dado, que se le ha infligido al sistema de democracia representativa es enorme. En este hemisferio, el precursor evidentemente es Chávez en los últimos años. No me voy a remontar al peronismo argentino, que también obviamente debería ser mencionado, pero eso ya es un fenómeno de otro siglo. Pero en el siglo XXI el precursor fue Chávez, el que inauguró esta forma de gobernar, aunque algunos podrían también remontarse a Fujimori en los 90s, pero creo que Chávez perfeccionó esta fórmula. Correa fue indudablemente en Ecuador una réplica a otra escala, pero una importante réplica de Chávez. Cristina Fernández hizo lo propio en Argentina. Evo Morales siguió un modelo similar para Bolivia. Ortega promovió hasta muy recientemente un modelo similar, pero ya a partir de los últimos 2 años ha gobernado derechamente como un dictador sanguinario, donde se ha impuesto su voluntad a sangre y fuego, con cientos de personas muertas que han quedado en el camino porque simplemente han intentado defender sus derechos básicos. Este fenómeno se ve perfectamente reflejado en la elección de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro tiene típicamente un discurso populista, un discurso demagógico, un discurso súper agresivo contra los medios de comunicación, contra la sociedad civil, contra las minorías étnicas, contra la población afrodescendiente, contra minorías sexuales, incluso contra las mujeres en general. Se expresa, tiene la retórica de Bolsonaro es realmente difícil de competir con una retórica tan agresiva, provocadora y estigmatizante, y ha intentado imponer su voluntad como cualquier otro populista que se respete. Felizmente, en el caso de Brasil, ha logrado la Corte Suprema, los gobernadores, los medios de comunicación y el Congreso contrarrestar y frenar las peores iniciativas de Bolsonaro. México es también otro buen ejemplo de un líder populista, de un signo ideológico opuesto al de Bolsonaro, más bien de progresista de izquierda, pero no deja de actuar y gobernar el país como un populista fundamentalista que no le presta mayor atención a los hechos ni a los datos concretos, sino a su programa, a su visión ideológica y, insisto, divide como buen populista a la población entre incondicionales y enemigos. Hay un pequeño ejemplo en Centroamérica que también imita estas conductas, que es Bukele, Nayib Bukele, en El Salvador. Ha gobernado durante el último tiempo como un aprendiz de dictador. Es, como diría la revista Economist, es un dictador millennial. Millennial, ¿no? Es un país pequeño, pero no deja de ser muy importante y muy notable la defensa que están haciendo de la Constitución y de los valores democráticos, nuevamente, los tribunales de justicia, la Corte Suprema, algunos legisladores, la sociedad civil, los medios de comunicación que defienden sus fueros. Hasta ahora Bukele ha contado con el beneplácito de Trump, que es, digamos, un excelente ejemplo de todo lo que hemos hablado como líder populista, pero con la salida de Trump creo que se le va a poner la pista más pesada a Bukele y no va a poder seguir gobernando a su antojo sin mayor crítica a nivel internacional, como ha ocurrido hasta ahora. Doctor Vivanco, y para terminar quiero preguntarle acerca de los desafíos y de las perspectivas para la región, pues de cara al año 2021.
principal desafío de esta región es recuperar la fe en el sistema democrático y lograr contar con una adhesión efectiva, una adhesión firme, inequívoca hacia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control democrático, el Estado de Derecho. En la medida en que la población en general entienda lo importante que es defender valores básicos, como por ejemplo, empezando por la libertad de expresión, la libertad de prensa, lo relevante que es vivir en una comunidad donde exista tolerancia, pluralismo frente a las distintas ideas, y además exista un espacio para que los medios hagan un control y fiscalización del discurso público, de la retórica, pero también de las políticas y de las prácticas de gobierno. Como uno de los principales antídotos frente al abuso de poder, y en especial a uno de los peores cánceres que sufre esta región, como es la corrupción. Si no se entiende, para combatir la corrupción, para combatir el abuso de poder, es necesario contar con medios de comunicación plenamente independientes, que sean capaces de investigar y de difundir sus ideas, sus hallazgos, sus opiniones, y contribuir a un debate público abierto, donde todas las ideas y toda la información sean bienvenidas y sean protegidas. Creo que cuando el pueblo hace la conexión entre esa libertad, el ejercicio de esa libertad, y la lucha contra el abuso de poder, especialmente la corrupción, se avanza en lo que es la adhesión y la defensa del sistema democrático, del Estado de Derecho. Hay que seguir, además, perfeccionando los mecanismos de control, asegurando la transparencia, especialmente en los asuntos de interés público. También hay que seguir avanzando por profesionalizar a las policías, porque no puede la policía en la región seguir actuando de una manera brutal frente al ejercicio de la protesta pacífica. El derecho a protestar pacíficamente, a ejercer la libertad de reunión y la libertad de expresión, insisto, pacíficamente, para así promover, visibilizar temas que a veces son invisibles y que son enormes injusticias que de otro modo la gente no se entera, los medios a veces ni siquiera se enteran. Ese derecho hay que protegerlo, y si se producen atentados contra el orden público, es perfectamente válido que se recurra a la fuerza pública, es decir, a la policía, para restablecer el orden público. Pero esa misión, esa tarea, no se puede traducir, como ha ocurrido hasta ahora en muchos de nuestros países, en brutalidad policial, en abusos de poder, en excesos en el uso de la fuerza que luego no son debidamente investigados y sancionados. La agenda en el ámbito de derechos humanos es todavía muy amplia, hay mucho por hacer, pero hay que, creo que, revalorar las virtudes que nos entrega la convivencia democrática, porque de lo contrario, el mayor riesgo que existe en la región, en mi opinión, es seguir profundizando con opciones demagógicas, populistas, que prometen el paraíso en la tierra y que en los hechos se transforman en caudillos que abusan y concentran del poder y que intentan perpetuarse en él a cualquier costo, como lo vemos,
podido comprobar, insisto, en la experiencia que hemos tenido en muchos de los países de nuestra América Latina. Doctor Vivanco, muchas gracias por estos minutos, por acercarnos sus pertinentes observaciones sobre el panorama de libertades, de Estado de Derecho, de derechos humanos en las Américas. Y también muchas gracias por el gran trabajo que hacen. Lo seguimos con mucho interés y con mucha admiración. Realmente es muy destacable lo que ustedes hacen por la democracia en todos los países de las Américas. Muchas gracias, doctor Vivanco. Al contrario, un placer estar contigo, Clara, y poder contribuir y con estas palabras también celebrar el trabajo que hacen medios desde hace ya muchos años en la defensa de valores comunes. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Vivanco. Buena tarde. Quiero saludar en Nueva York a David Reeve, escritor, periodista, analista político y crítico cultural. Bienvenido, David. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Vamos a Buenos Aires para saludar a Gabriel Palumbo, sociólogo, profesor universitario, analista político y crítico de arte, columnista de opinión en medios de Argentina. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿cómo estás, Clara? Un abrazo. Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar en Ciudad de México a Julio Patán, periodista del Heraldo de México y de Noticieros Televisa. Julio, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Clara. Hola a todos. También en México quiero saludar al profesor Mario Ojeda, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también es investigador en el Centro sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Profesor Mario, bienvenido. ¿Qué tal, Clara? ¿Qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues quiero que pasemos a nuestro primer bloque para hablar de liderazgos autoritarios, de tendencias populistas y de lo que han sido como una suerte de populismos para todos los gustos. Quiero